Bueno, gente, después de mucho tiempo, yo creo que aproximadamente unos 2, 3 años, tenemos de nuevo con nosotros acá en el podcast a un integrante que estimamos muchísimo y de quien teníamos muchas ganas de hablar de nuevo con él y que pensábamos que se había perdido, pero no, estaba por ahí, vagando en el espacio, muy, muy vinculado al tema de hoy, sobre todo. Y en este momento bueno, tengo el placer de estar con Álvaro, que hace mucho tiempo no aparece por acá por Mae, no podcast. Estoy muy contenta de recibirlo hoy. Cuéntanos, Álvaro, ¿cómo estás? Era imposible no volver cuando la Carlita me invitó a que grabáramos un capítulo sobre esta gran serie, este gran anime. Yo anduve medio perdido, participando a veces desde atrás, pero no participando tanto. Yo a veces he publicado algunas reseñas bajo Efisto, que están dentro de las recomendaciones de Omae. Y creo que estuve en el primer capítulo del podcast. Que afortunadamente ha conseguido gente bastante mejor para hacer de host y hacerlo más entretenido. Pero no, hoy vamos a hablar justamente de Legend of the Galactic Heroes. A mi parecer, uno de los mejores. Está en mi top 2 animes de todos los tiempos. Top 2. No sé, no sé si es mi favorito porque es difícil escoger solo uno. Pero definitivamente podría ser uno de mis favoritos. Uy, top 2. Me entró la curiosidad. ¿Cuál es? ¿Qué series están en tu top? Es que ese es el problema, porque digo top 2 porque en realidad tengo muchos dentro del primer puesto. Entonces como que no Ah, ok. sería injusto. No puedo hacer ese tipo de diferenciación. Ujú. Pero le tienes harta estima, ¿ah? Yo igual. De hecho, la vi hace muy poquito, esta serie Legend of the Galactic Heroes, o creo que en japonés es Eiju Densetsu, que es lo mismo. Eh, Log para los panas. Yo la conozco así como Log en realidad y se la paso recomendando a todo el mundo por lo mismo, porque es una serie genial. En mi caso está en mi top 10 pero muy en los primeros lugares. No sabría, estoy la misma que Álvaro, no sabría exactamente tirarlo en qué número exactamente, pero fue tan significativa para mí, tan buena, que sí o sí la recomiendo a todo el mundo. Así que fue una anécdota, fue como, a ver, vi una foto que tenía Álvaro por ahí y yo dije, en una de esas me gusta Locke, estaré alucinando. Este me parece un personaje que me gusta mucho. Y ahí lo ubiqué por interno. Le dije, oye, ¿te gusta Locke? Y ahí se desató. Entonces como que dije, oh, esto puede ser un muy buen momento para traer la conversación a este anime que es muy viejito, que es de 1988 hasta creo que 91 aprox se 97. emitió, 97 perdón, y hoy harto años, Sí, pues, sí son casi 10 años harto, de que lo fueron tirando. es que son muchos capítulos también. Eh, y, y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no conversar de esto? Sobre todo, ¿cómo lo ordeno? Tiene tantísimos temas esta serie que de verdad siento que vale la pena, aunque sea probar o conocer por qué la aclaman tanto y por qué no se habla tanto de ella, que es algo que encuentro súper injusto, francamente. Viendo la calidad de serie en un montón de márgenes, digamos, como un montón de temas, tópicos, como le quieran llamar, me parece injusto y un poco triste que no se converse tanto de esta serie, o que si se hizo fue muy poco. Entonces, creo que los dos compartimos eso y te dejo la palabra, Alban. Cuéntanos. Yo creo que es súper interesante que en algunos foros de otakus en internet en general, esta serie igual se menciona harto. Mm. Es ese tipo de referencia que es como medio oscura pero conocida y que supuestamente la gente que, entre muchas comillas, tiene buen gusto, la menciona. O es como, esa gente dice, no, pero tú has leído Dostoyevsky, o esa gente como que se trata como de pasar un poco, porque es como, ah, no, tú no conoces esto. En algunos foros se ha utilizado de esa manera y he leído que hay gente que le genera un poco de rechazo. Aparte, tiene 110 episodios, y eso Mucho. puede ser un poco intimidante. Pero es una serie que completamente vale la pena. Es una serie que, debido a su tipo de animación, un poco a su tempo, de repente cuesta un poco agarrarlo. No es ese
anime que salen ahora que en los primeros 5 minutos ya te Pasó presentaron todo. al villano, a los personajes principales, cuál es la trama de toda la trama, te ponen como 5 peleas de escenas de acción o como Mm, un drama amoroso inmediatamente. Onda, es como para la generación TikTok, onda como en los primeros 5 minutos ya te agarraron. Es todo lo contrario, no es así. Eh, Como que se presenta un poco más lento, pero es uno de los pocos animes que se da tanto el tiempo de ir desarrollando, mostrando y de verdad como queriendo a sus personajes. Y es sí, una serie que te presenta muchísimos personajes, son como por lo menos 100 personajes distintos, bien, mínimo. no todos tienen la misma trascendencia, pero se da el tiempo de que uno de hecho se acuerde de todos ellos, como que no es Sí. no me acuerdo quién es este. Ay, uy, es que estoy súper entusiasmada. Eh, sí a todo. Legend of the Lucky Heroes es una serie muy larga, pero algo que yo personalmente rescato mucho de ella es que, como dijo el Álvaro, que abarca muchísimo, muchísimo a los personajes en todo su, en todo su esplendor. Hasta personajes secundarios, ahí está mi perrito, una de esas suena por ahí. Pero, ¿cómo te digo? Está como el amigo del amigo, el jefe del no sé qué, que tiene un hermano que no sé qué, y de alguna manera te acuerdas de ellos, o te suenan, o te hacen ruido, o aparecen después, o aparecen en otro lado, o hacen algo, o matan a alguien, o aparece alguien entre medio ahí, no sé, pero los personajes no se pierden. Dentro de todo ese conflicto, digamos que ya vamos a entrar en tema de trama como tal, em, te quedas con ellos y les empiezas a agarrar cariño, o no, o lo empiezas a odiar. Pero como por ahí, como suelen decir, cuando le agarras cariño o odias a un personaje es porque lo está haciendo bien. Entonces, acá como no hay actores, hay escritores, hay gente detrás de esos personajes, y significa que lo escribieron muy bien, que los trabajaron muy bien algunos personajes, otros no. Hay otros que simplemente son planos ahí, Es que debido a la que están cantidad ahí. de personajes, era Sí. difícil que se dieran el tiempo de desarrollar cada uno de ellos, porque por Mm, una parte se da el trabajo de hecho, presentarte y mostrarte todos los personajes. Por ejemplo, yo sí. digo que entremos de una a como de qué trata, como que de hecho como Ya, que no sé démosle. cuántos minutos Sí. llevamos y como para decir, ya, trata de esto. Ya, ya, dale, dale. ¿Le doy yo primero? Démosle, démosle. Eso. Ya, ya, ya. Hablemos nomás. Yo, la forma la pequeña que yo diría Legend of the Galactic Heroes o Ninja Eiju de Densetsu, o Log, de Log Log. de ahora que en adelante, la forma en que yo lo describiría es la trama sobre dos generales prominentes o figuras militares prominentes de ambos bandos, en los cuales se desarrolla en el espacio luego de que la humanidad es capaz de colonizar una galaxia. A partir de esta colonización se generan dos bandos enormes, uno es un imperio y el otro es una alianza de los planetas libres, como se llama. Y en la verdadera trama debajo de ello es tanto sus relaciones personales de cada uno de estos personajes principales, pero lo que a mi parecer es el verdadero motor detrás de todo esto es la discusión y el conflicto entre democracia y autocracia. Y es un conflicto que se presenta con todos sus matices, con tanto los errores y beneficios que pueden presentar cada uno de estos sistemas políticos, lo presenta con distintas versiones de los mismos, porque como dura tanto, te da el tiempo de presentar versiones de la democracia cuando recién empieza, después más adelante, cuando madura más, con el imperio pasa lo mismo, cómo se formó el imperio, cómo de hecho nace de una alianza democrática O y los después se va lados convirtiendo en buenos, uno. no tan buenos también. Eso igual me gusta harto de Log y te quiero interrumpir ahí con eso porque te muestra los grises o los tipos de grises o tonalidades grises que hay entre medio de ambas ideologías o más de una ideología me atrevería a decir. Hay otros temas, otras entidades que están dentro del mundo de Log y que son muy actuales y todas esas las abarcan con profundidad, si tienen el espacio y tienen el tiempo para hacerlo. Entonces no solamente te quedas como con la autocracia es esto, la democracia es esto. Hay algo que comentábamos también por interno con Álvaro que muestra ciertas cosas quizás dudosas, pero que hoy en día también
se suelen ver con algunos candidatos, con algunos partidos ahí, no diremos nombres obviamente, Ujú. pero es muy actual. Dale más, Álvaro. Yo diré, decirlo de una manera más concreta, Legend of the Galactic Heroes se trata del conflicto entre el Imperio Galáctico dentro de su figura prominente más importante, y yo propondría que de hecho es el verdadero protagonista de la serie, que es Reinhard von Lohengrin, y su contraparte militar, un prominente figura militar que es Yang Wen-li. Y estos dos son los que llevan y mueven los conflictos militares, que son como la parte de acción, pero que Mm. está basada sobre todo bajo la intrincacia y los conflictos políticos, y también las relaciones interpersonales de figuras prominentes. Que eso puede ser algo que Uh. yo le critico, pero que voy a introducir más adelante. Eso diría que Uh. es la serie. ¡Ay, qué emoción! Gracias, Alvarito. Mira, si me preguntas de qué se trata Log, no varía mucho de lo que dices. Dos bandos que llevan peleando de manera militar, digamos, con arsenal. Arsenal pesado, también involucrando una población, involucrando planetas donde hay gente, donde habitan seres humanos. Acá, si no me equivoco, no hay, siendo que es como en el futuro, no hay como alienígenas, ¿no? Hay seres humanos que habitan en diversos planetas o diversas asociaciones de planetas o conjuntos de planetas. Entonces, estos dos bandos se pelean por 150 años, creo, y esa pelea no tiene fin. Esta batalla no parece no acabarse por algún extraño motivo, no se llegan a acuerdos, pero yo me pongo a pensar, ¿se pueden llegar a acuerdos cuando hay ideologías totalmente distintas? Chan. Entonces, y, y Legend of Galactic Heroes abarca esto, qué ocurre entre medio y por qué estas dos entidades que mencionas, Yang Wen-li, que lo amo, y Reinhard von Lohengrin, o Reinhardt, eh, ¿por qué se dice que estos dos van a acabar con esto? Que es como un poco la idea de que las nuevas generaciones van a acabar como con los traumas del pasado, con las guerras del pasado, con los conflictos que ya han, en nuestro caso, en nuestra actualidad, han pesado en los hombros de los políticos, de la población, de los sistemas más macros, digamos. ¿Por qué se dice que las nuevas generaciones van a acabar con esto? Entonces yo creo que es una súper buena representación de lo que ocurre actualmente y por eso yo le doy 10 de 10. Dale, ¿qué pasó? Perfecto, llegaste justo antes de lo que yo quería llegar. Yay. Dame un punteo de razones de por qué habría que ver este anime y por qué tiene esta especial posición que le estamos dando. ¿Por qué deberíamos ver Uy, buenos personajes. Al tiro. Creo que es uno de los puntos más fuertes, si es que no el más potente de la serie. Y yo siempre menciono esto cuando recomiendo una serie, pero creo que nunca lo había visto tan completo, con tanta humanidad para hacer una serie como suelen decir, por ejemplo, mi familia son series de monitos, ¿no? No, no es cierto. Ves a una persona en los personajes, ves la personalidad, ves los vicios, ves los deseos, ves los anhelos, ves las cosas que hacen que, por ejemplo, Jan Wendy no sea perfecto, aunque dentro de mi corazón sí lo es, pero comete muchas cosas, toma muchas decisiones que pueden no ser las mejores. Lo mismo Reinhardt tiene actitudes que por supuesto no comparto, pero no solamente él, sus demás compañeros de la flota también a veces cometen errores. Los mismos de la alianza también. No hay como un bueno y un malo, son lo que son en el contexto que son, en el contexto en el que viven. Y es algo que mencionan muchísimas veces en la serie y me fascina, prácticamente. Que siempre dicen, oh, me gustaría estar en tal lado o haber nacido en el lado de Reinhardt para haberlo apoyado. Pero no, nací en este lado donde está la Asociación de los Planetas y tengo que defender la democracia. Porque de lo contrario no voy a hacer nada para cambiarlo. Para, digamos, para dejar de someter a los planetas a lo que una persona quiere. Una persona apoyada, comillas, 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 por el Congreso, por el rey, por no sé qué, que también otra cosa que me gusta aparte de los personajes es
la contemporaneidad que tiene esta serie. Eh, es del 88, más de 40 años creo, y es tan actual. O sea, el tema de los cultos religiosos, el tema de eh, la democracia y o la autocracia son la única opción para llegar, digamos, como a la paz, veas en el gran sentido de la palabra. Em, ¿Qué puede hacer como el pueblo, los seres humanos comunes y corrientes en tiempos como eso? ¿Hay que seguir a uno o a otro bando como ovejas o no? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Todo eso, bueno, principalmente por los personajes, lo que contaba la contemporaneidad, y además yo creo la narrativa de la serie, eh, son las tres grandes cosas que me enamoraron de Log. En el capítulo 3 aproximadamente yo dije, acá me quedo, no quiero soltar esto. Y sí, y literal me la vi en 2, 3 meses aproximadamente, los 110 capítulos y una de las mejores decisiones que he tomado. No sé qué opinas tú, Álvaro. Yo la forma que estoy completamente de acuerdo. Primero y sobre todo, el mayor motivo es los personajes. Los personajes, la forma en Sí, que los desarrolla, los conflictos que presentan, las interacciones. Se da el tiempo de desarrollar las interacciones entre los personajes. Le da el peso que tienen las interacciones a la mm, honestidad y a cómo se da el trabajo de pensar cómo dos personas con personalidades muy distintas, a veces muy fuertes o muy débiles, sí, ambas también, cómo Chan. interactuarían y cómo se dan ese tipo de situaciones. Mm, Eh, y al final, a mí parece lo que hace que cualquier tipo de trama político-militar tenga como interés, porque claro, las acciones, las escenas de acción, importante acá decirlo, esto es como si Star Wars se hubiera, era como si Star Wars se hubiera dedicado más al conflicto militar y de las naves que con sí, Jedi y los clones. Eh, Va más bien por ahí. Y eso es definitivamente el primer punto. El segundo es que si bien la trama va tomando tiempo para que agarre vuelo, así como ya, como que uno sienta como un cierto nivel de intensidad, para mí de hecho fueron ciertos capítulos muy específicos en los que se tiraron como reflexiones o soliloquios o comentarios de algunos personajes respecto a qué es la ujú, guerra, qué es la democracia, qué es lo que uno debiera sí, hacer en el contexto, porque si una persona debiera o no debiera tener tanto poder o tanta influencia. sí tiene eh, sentido también eso. También se lo sí, se cuestionan harto. cuestiona, sí, pues se cuestiona ese tipo de cosas. Eso fue lo que hizo que al principio empezara a quedar. Pero una vez que uno le da ese comienzo, es una serie que te agarra y te tiene pegado o pegada a la pantalla constantemente. Y es muy fácil ver otros capítulos. Yo me lo terminé en aproximadamente un mes. Y eso fue durante cuando estaba con clases todavía. Yo tenía que ir a la U, tenía que Sí estar haciendo fui, lecturas, tenía sí pruebas y todas. fui. Y aún así me lo terminé en un mes. Había Es muy días que no bueno. veía nada y otros días que me ponía al día viendo 10 capítulos. O sea, definitivamente es posible que llegara a eso. Bueno, yo llegué siendo Pudiste extremo. ver 10 en un día. Guau, qué Agotador. fuerte. Igual agotador. Pero vale la pena completamente. Yo creo que una Ujú. de las grandes gracias y que me hubiera gustado haber podido verlo con más gente. Verlo con otra gente para ir comentándolo y discutiendo porque Sí, son de este tipo de series que podéis poner en si te toca hacer clases, puedes poner como cortos de la serie para empezar discusiones sobre una clase en temas de, por ejemplo, historia. Jan sí, Wenli es un personaje, aquí nos vamos a empezar a meter ya de adentro y yo creo que vamos a empezar a tirar spoilers de aquí en adelante, así que sí, advertidas, advertidas, sí. advertidas. Eh, se manda cuestionamientos sobre qué es la historia, la historia de los conflictos humanos, cuál es el Ujú, ciclo de esta, si es que se puede avanzar o no se puede avanzar. Entonces, sobre cuestiones también políticas, sobre la acción de las personas, el rol de las mujeres también dentro de la sociedad, incluso saliendo ujú, en el 88, de una sociedad que Japón sigue siendo muy machista, sí, logra introducir algunos personajes femeninos fuertes y protagónicos, y que sí. son, a mi parecer, de hecho, uno de esos personajes es la mejor personaje de la serie. ¿Cuál? A ver, ¿la Jessica? ¿La Frederica? No, ¿U Frederica otra? no es. No, Frederica es Jessica buena, tiene pero que ser. no.
Sí, Jessica tendrá que ser. Ya, estamos en la misma página. Contexto, ya que estamos con spoilers. Eh, Ojo, ya avisamos. Jessica en el primer capítulo de la serie queda viuda de un amigo de Jan Weldy que fallece en, en combate, pierde la vida en combate. Y es, si es que no la primera, la mujer que enfrentó como al primer ministro de, si no me equivoco, en el capítulo 3. Por eso digo, yo me quedé en el 3 porque ella, vestida de negro, se para, enfrenta al ministro y le dice, ¿usted qué va a hacer con la gente que perdió la vida en combate? ¿Va a seguir primer ministro. hablando, primer ministro? Frente al primer ministro, pues, ¿no? No me acuerdo Sí, bien. po, dije primer ministro, creo. Ah, ya, sí, 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 perdón. Ya, es como, bueno, una entidad política importante, a la que por cierto Jan Welly no le caía muy bien, a mí tampoco, que siempre andaba pelando, hablando mal de él, pero yo también la apaño. Y Jessica dice, ¿qué va a hacer usted con las vidas que perdió? ¿Va a hacerse cargo? Eh, Spoiler, no lo hace. Entonces ella por su propia mano empieza a participar de manifestaciones, visibilizando lo que le ocurre, digamos, como al pueblo, para que se haga respetar frente a todo lo que ocurre dentro de las guerras. Entonces sí, por ahí va más o menos. Y ella como que Completamente. lidera las marchas pacíficas. ¡Ay, la amo mucho! Lidera las marchas pacíficas. Siempre está ahí saliendo en las noticias, levantando los brazos, gritando lo que solicitan, que en el fondo no se olviden de la gente común y silvestre que está ahí en medio de una guerra que se está viviendo muchísimo más lejos de ellos, pero ellos les termina afectando tarde o temprano, porque a veces sus territorios donde ellos habitan son, por ejemplo, arrebatados por el imperio, que creo que ha ocurrido, que Fezzan o algunos otros terrenos son completamente dominados y dicen, ahora tienes que ser autocracia, porque el Kaiser, porque el emperador, porque el rey lo quiere así. Y tienes que hacer lo que él diga. No, no Es tienes súper opinión, interesante. no tienes... Dale no. Es súper interesante Conversación. como también las referencias. Aquí claramente el imperio son alemanes, son puros nombres de Y... origen germánico, son ujú. referencia a dioses nórdicos. De hecho, ellos creen como en un tipo de dios dentro del imperio, y el dios que creen es Odín. O sea, Sí. una referencia a Europa directamente. Y aquí algo que en algún momento más adelante me gustaría también hablar de las críticas que le tengo a la serie, es que lamentablemente la serie hace o cae dentro de esta visión de las grandes figuras, que es una visión de la historia muy típica europea, donde Ujú. justamente las referencias culturales dentro de la serie, o dentro de lo que es el imperio, o dentro de lo que son las culturas, suelen ser o a Japón, a su propia historia, o a Europa, Sí. y no escapa más allá de eso. Ujú. De repente hay como una o dos referencias, creo que a China, cuando que Yang Wenli tenga un nombre tan mandarín, Oriental. Sí, claro. como que pero aparte hay una cercanía ya histórica tanto también como de Japón, pero todo el resto pareciera no existir y desaparecer, lo cual igual es uno de mis temas. Pero es muy interesante que se cuestiona también cómo se construye la paz y qué implica esta. Porque justamente el cuestionamiento que le hace el primer ministro es en un momento en el cual pareciera que estaban llegando como a un stalemate, o como a un empate, a una situación de Sí. como eh, donde ninguno de los dos podía seguir avanzando, y se Ujú. empieza a generar esta narrativa completamente como nacionalista, como de nosotros somos la unión de planetas libres, nosotros tenemos que lograr y liberar todo el universo, tenemos que ir no lo dice imponer, pero lo que está diciendo es imponer nuestra visión. Onda, no es defender o apoyar que, por ejemplo, ciertos planetas quieran liberarse del imperio, es más bien es ir a Mm. destrozar el imperio Es para que destrozar, formen. claro. Para que no sean imperio. Es eliminar el imperio para que no sea imperio, para que sea democracia, porque lo que va a quedar es democracia y nada más que democracia. Entonces, si te pones a pensar, y vamos a seguir en breve con esta idea, eh, si te fijas, no es totalmente democrático lo que estás queriendo hacer ahí.
Entonces, es algo que vamos a ver como en un ratito más Sí, dale, no, y lo pausa. comentamos. Entonces, ¿en qué habíamos quedado? En que la expansión de la unión, la federación o la unión de planetas, eh, al tratar de eliminar completamente el imperio sin tomar en consideración cuáles eran las preocupaciones o las consecuencias de las familias y la gente común. eh, Mm, y que no era tan democrático eso, y que era como complicado. Y que de hecho, voy a continuar directamente después de esta pequeña explicación sobre qué estamos hablando, de que justamente ya. eso es una cosa que yo encuentro interesante. Ujú. Eh, Ahí está, se presenta el personaje Job Trunicht, no sé cómo Ah, el mencionarlo. que le dicen como True Invit, le dicen así porque Ujú. japonés True Invito. Sí. Trumpit, sí, po, que es el representante, el principal representante de un político amarillo, medio corrupto, que Sí. está dispuesto a hacer todas las maquinadas necesarias y que se mueve hacia donde calienta el sol. Que es el mayor traidor a toda su, incluso a su propia alianza e idea. Eh, Sí. y por lo mismo creo que es un muy buen personaje porque estas personas existen. Sí. Y hasta de cierta manera demuestra cierta habilidad, pero está pintado en la peor forma. De hecho, quiero mencionar aquí también de que no es casualidad que la mayoría de los personajes que están mejor representados y que tienen una mejor demostración son en su mayoría todos militares. Ya sea de uno o del Sí. otro lado, los militares siempre son las personas más sabias, las más amables, las más honestas, lo cual es problemático, por decirlo menos, especialmente considerando el pasado japonés y los Sí. conflictos que han tenido hasta el día de hoy de no aceptar y no reconocer sus propios crímenes de guerra. Chan. Pero por lo Sí, mismo está es fuerte esto. Dale, dale. interesante cómo hacen este cuestionamiento y plantean esta problemática respecto a la población civil, que está Ujú. harta de la guerra, que está harta de que tengan familiares que se mueran debido a esto, que de hecho desean llegar a otro tipo de acuerdo, quizás de coexistencia con el imperio, lo cual Sí. ya es problemático, si es que se Chan. quiere decir, pero que justamente lo que hace este personaje como de demagogo principal es apelar a un sentido de nacionalismo y de un deber humano de liberar a los otros planetas. Entonces aquí se plantean dos visiones de mundo completamente distintas que están en un conflicto y que no son del todo, o sea, que son inconciliables, Sí. eh, y que no están del todo equivocadas ninguna una con la otra. La idea de la liberación o de apoyar a otras, en este caso serían planetas, pero claramente el referente nuestro serían como países o grupos, en su propia labor de tratar de escapar de un líder único y tiránico en el cual eh, hace mucho sentido, o sea, como que claramente son una causa completamente loable, mientras que al mismo Mm, tiempo la población civil, que supuestamente es la que mueve y debiera dirigir las decisiones de esta entidad democrática, le está pidiendo que no haya más guerra, pero no está dispuesta a parar su propio conflicto militar, ahí trae otro tipo de consecuencias, otro tipo de preguntas, y ahí es donde, ¿qué se está priorizando? Y sí. uno de los otros de los personajes que más adelante ponen las mejores críticas, a mi parecer, a todo este conflicto, es un comerciante que está, que es el, por así decirlo, el empresario rico corrupto que está trabajando dos bandos, Mm, eh, y que él plantea de que, eh, no me acuerdo cómo lo dice, no tengo la cita exacta, pero dice como eh, ¿Cuál era el personaje? el de Fesan, el pelado, el que es el que está detrás del El final de pelado. todo. Oye, ese Eh, pelado, lo odio tanto. Pelado. es el maquinero esencial, muy Él inteligente, muy estuvo capaz. vinculado a los terristas. Yo me Ujú. acuerdo una vez que estaba viendo la serie y él de repente estaba como con esta túnica súper lúgubre y yo dije, ¿qué?
¿qué pinta acá este caballero? ¿Por qué está acá? Pero en el fondo, lo que quería hacer era ocupar esa fuerza como quizás como una piedra para frenar el conflicto por otro lado. Y al final se meten en lugares donde no los llaman y simplemente el mismísimo. De verdad, ese personaje no pensé que iba a ser tan importante. Y cuando yo lo veo como por ahí, por el capítulo 90, yo digo, ¿qué hace usted acá? ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no Rubinsky, desaparece? Ah, ese, Rubinsky. que, que como que sabía de todo, tenía contactos como con todo el mundo, creo que sabía hasta con... Es que él era el banco de todos, pues. Era como contexto. Rubinsky, bueno, si ya vieron la serie, o sea, si no han visto la serie, todo esto es spoiler, por lo cual no sé si ayuda. Sí, ya habíamos O hecho, si no, ya lo ya vieron. habíamos hecho el disclaimer. Sí, Eh, hmm. Pero bueno, no importa. Rubinsky es este personaje comerciante que hace tratos con ambas partes y lo que quiere es que sí, justamente ambas fuerzas queden completamente debilitadas. sí, Lo que el plan original de Rubinsky es que ambos alianzas, tanto la Alianza de Planetas como el Imperio, se destruyan mutuamente, destruyan sus capacidades militares a tal punto que no puedan continuar realmente con la guerra eh, y de esa manera poder retomar con el comercio y él ser el punto intermedio entre ambas alianzas, porque justamente yo estoy seguro que está basado en historia obviamente del mundo real y pensando sobre ujú, todo dentro de Medio Oriente, o sea, es el punto en el cual dos claro, civilizaciones están en conflicto, es donde solamente llegan a ser, todas las rutas comerciales atraviesan, y entonces lo que él sí. quiere es que se llegue a esta suerte de paz ficticia, que sea lo suficientemente conflictiva para que sigan teniendo que comprar cosas, pero lo Sí, y suficientemente al final, pacífica como para que el comercio crezca. que él tenga que salir ganando al final. Esa es como la Sí, gracia po. de... Es un personaje totalmente individualista y que literal como que siento que no se preocupa por nadie más que no sea él. Un personaje denesnable, súper desagradable, que yo de verdad no le encontraba el punto de ubicación en la serie. Yo dije, ¿por qué está acá? Y claro, pues, que como dices tú, que es una súper buena analogía, de hecho, es un punto intermedio. Seguramente hubo varios también en las guerras que querían ahí sacar provecho de lo que ocurría y hacer lo que saben hacer nomás. Entonces, es muy bueno tu punto. Y no pensé que lo iba a mencionar como un personaje importante. Yo aquí preparado para como personajes de la Alianza. Súper buen Es que punto. como personaje, lamentablemente no lo trabajan tanto, a mi parecer. Es No, de los personajes más lateros, pero en y lo términos dejan de de lado. trama y de conflicto político es fundamental. Él es como Sí, literalmente la fuente de comercio y de plata para ambos lados y aprovecha eso y es como eh, es algo que de hecho mueve también en sí la trama y es un personaje que él es completamente cínico y que demuestra el sí. cinismo dentro de justamente del sistema democrático también. Porque él Chan, tiene sí. los acuerdos, llega a todos los acuerdos truchos con Job Trump, no importa. Trumpit, Trumpit, claro. Y él Trumpito. es el que trabaja por las espaldas con esto para poder llegar a Sí, acuerdos que son antidemocráticos en muchas ocasiones, tanto en forma, contenido sí, y fondo, o sea, contenido y exactamente. forma, contenido y bueno, no importa, y raciocinio, Se entiende, se entiende. y, y es un personaje que a mí me parece interesante e importante porque demuestra esto. Y creo Ujú. que es muy interesante también que la serie al final lo termina dejando de lado, en parte gracias a la capacidad y fuerza de estos grandes personajes, tanto de ambas partes. Ujú. Y me parece que en la historia no sé si sea siempre así. Yo creo que más seguido que no, los Rubinsky le suelen salir ganando o por lo menos bien parados. Eh, Chan, uy, qué buena crítica, sí, totalmente. No nos están viendo, pero estamos los dos como sonriendo así de forma cómplice, diciendo, sí, esto es bien actual, ¿ah? Esto no es algo como, también creo yo, azaroso, que lo hayan puesto en este anime. Y bueno, ya que seguimos con los spoilers,
muchas de las cosas donde estaba metido este Rubinsky o el pelado, como le decimos, porque se nos olvidan los nombres, son muchísimos personajes, también tienen que, está muy relacionado con lo que hacen los terristas. Y, eso, y esos terristas se meten en terrenos en que nos hieren emocionalmente. Y se metieron con personajes, metieron a.k.a. lastimar, perjudicar, eh, destruir si se quiere, acabar con la vida de algunos personajes también. Y todo esto detrás de una cosa bien política, política slash ideológica, que dentro del mundo de Loki igual tiene sentido, que es como una competencia permanente entre, y esto es, lo vemos como modo de crítica, encuentro, conflicto no solamente de la democracia y la autocracia, sino también, por ejemplo, de las creencias también. Hasta qué punto, y esto lo hablo con mucho respeto, hasta qué punto eh, algo es o no un culto, algo es como tenerle respeto a una entidad y ya después se vuelve el fanatismo, por ejemplo, que es igual un tema súper delicado, pero siento que lo ven de una forma súper crítica en la serie. Y es algo que a mí me sorprendió muy gratamente. Yo me acuerdo en tercer, cuarto capítulo que empiezan a mostrar a los terristas como estos entes lúgubres, con las capas café, en un lugar que parece una cueva, y yo como, ok, ¿qué es esto? ¿Qué clase de culto de sexta es esta? Y, y después veo que en el fondo lo que quieren es que acabe el conflicto, pero también imperando ellos, que es como lo mismo, que es como, es todo el rato lo mismo, y por eso me gusta tanto, porque se ve factible, se ve posible que eh, se, como que busquen destruir al otro para prevalecer o para decir ya, así va a haber paz. Si permanece uno por sobre el otro va a haber paz. Si permanece uno sobre el otro no va a haber más pelea, pero ¿qué ocurre? Todo lo contrario. Es que es Ahí muy te- interesante porque plantean esto, que es algo que definitivamente se repite muchas veces en la Mm, historia, es como justamente los terristas tienen muchas cosas que son paralelos o muy obvios como justamente con el cristianismo. mm. Eh, Sí, qué bueno pero esta también es muy conversación. interesante también que tienen aspectos como medio de ecologistas, lo cual es también Sí, particularmente interesante acá y sobre todo. relevante, pero también tiene este cuestionamiento de, por ejemplo, la paz, lo que en su momento era lo que se creía que si se evangelizaba a todo el mundo iba a haber paz, porque todos iban a estar bajo el mandato de Dios. Y entre cristianos, Mm, entre la gente, los cristianos no se matan entre ellos. También está la visión imperialista que ha habido de otros de que si están todos bajo el mismo emperador van a poder saber consistir porque al final todos les dan su respeto y dependen de solamente una misma figura. Entonces, respuestas universalistas al conflicto de la guerra o cómo se soluciona la paz, hay muchas. ujú, Una más moderna es justamente la creencia que está basada en varios datos, especialmente cuando estaba en su auge, que era que las democracias se van menos a guerra entre sí que con los países que son autoritarios o autocráticos. Eh, entonces, esa es una idea muy preponderante hoy de que es por eso importante establecer democracias o imponer democracias, que encuentro fascinante como concepto, porque eso es lo que permite o puede llevar a la paz. Eh, y Wang Lee es completamente consciente sobre la circularidad de estos conflictos sí. y sobre la guerra. Eh, Creo que de hecho aparece dentro de los primeros 20 episodios. O sea, no es poco, pero al mismo tiempo no es tanto. Que ya se Mm. tira este tipo de rollo. Entonces, Sí, los no diálogos son sé. muy importantes en la serie. Eso igual es algo como creo que vale la pena mencionarlo. Y algo que se me olvidó también comentar al principio de este capítulo, que si hay algo por lo que de verdad me quedé por Lane of Lucky Heroes Love es por los diálogos. Cada diálogo es como para sacarle un pantallazo y conversar media hora de él, encuentro yo. Que es Ujú. como cuando se mandan estos comentarios de me gustaría haber nacido en otro lado, o quizás algo que decía, ponte tú a Kirchhoff, a Reinhardt, cuando conocen por primera vez él a Yang Wenli, no me acuerdo de esta escena, le decía, eh, es un sujeto notable,
que sin duda hubiese sido un aporte para el imperio, de haber estado con nosotros, o algo por ese estilo. Ujú. Y es súper heavy porque en verdad todos pudieran estar en paz si no hubiese estado este conflicto antes, si no hubiese estado estas ideologías predominantes antes. Eh, Quizás hubiesen podido convivir. Esa es como la gran pregunta. Y a medida que va avanzando la serie, te va destapando más y más y más cosas, más y más colores que van apareciendo. Y es una cosa sumamente interesante, polémica polémica, digamos, por los temas que va descubriendo. Creo que es uno de los puntos que vamos a ver ahora. Y está muy bien hecha. Mientras más hablamos, de ahí Quiero el alma rescatar está eso mismo sufriendo. porque era algo que al principio mencionaste y no quise ahondar para no para evitar los spoilers, pero ahora ya podemos entrar de lleno. Y es que Mm, la serie, voy a mencionar las dos ideas de una. Uno que yo encuentro problemático en la serie es que justamente hace apologías a sistemas autocráticos, al rol de las fuerzas militares, se basa en un sí, estudio como una forma de ver la historia y del flujo de la situación política como el movimiento de grandes figuras, que es una forma de ver la historia inherentemente elitista y conservadora, especialmente cuando todos sus personajes principales en su mayoría son figuras militares. Eh, sí. pero al mismo tiempo creo que es muy realista al mostrar que, por ejemplo, a pesar de que dos personas puede que tengan ideologías o prioridades o contextos completamente distintos, son capaces de poder reconocer a la otra persona por sus méritos, Sí, por su propia inteligencia, e incluso llevarse bien entre ellos a pesar de que estén en bandos completamente contrarios. sí, sí. Es algo que en distintas películas o representaciones de la guerra de repente se ha hecho, de cuando dos soldados rasos terminan debido a cualquier tipo de conflicto, uno al lado del otro y están como los dos chatos, no saben para qué están peleando. Esto es como el equivalente de Elite de algo muy similar. Y que es muy interesante porque efectivamente hay eh, contrapartes o versiones históricas en las cuales grandes líderes o prominentes líderes de bandos completamente opuestos han sido capaces de llegar a cierto entendimiento, pero al mismo tiempo por lo mismo son capaces de entender que son hasta cierto punto insuperables. Eh, y que Mm, creo que es algo que uno personalmente puede también reconocer a veces, que uno puede a veces tener ciertas diferencias de valores o de ciertas ideas fundamentales que son irreconciliables. Y que de claro. repente, ya sea por cariño histórico, familiar o otro tipo de situación, uno es capaz de como mantener un cierto nivel de relación con la otra persona, a pesar de que uno sabe de que este tipo de cosas son completamente insuperables. Eh, Hay ciertas cosas que son completamente insuperables. Y creo que es muy interesante que la serie reconoce eso y lo presenta y lo admite Sí, completamente. De decir, como por ejemplo, Yang Wen-li en un momento de la serie te lo presenta completamente que la democracia, el que Yang Wen-li trata de defender, es infuncional, está completamente lidiada de gente corrupta que está tomando las decisiones, que se gente dedica a hacer inoperante también. maquineo, Le hace que es mucha inoperante, crítica. Ujú. tipo, es gente inoperante y aún así él está dispuesto a todo porque él cree que prefiere que haya un cierto nivel de control ciudadano, civil, democrático general, más allá de que en la otra parte Reinhardt ya se convierte en el principal emperador, tiene todo el poder, su sociedad empieza a mejorar, mejora las condiciones de del imperio, él cambia una serie de cosas estructurales que, para que sea completamente al final eficiente y, ¿cuál es esta palabra? Meritocrático. Y lo Sí, encontré muy interesante de que uno de los valores más grandes para el imperio fuera la meritocracia, porque hoy en día suele estar asociada la meritocracia junto con la democracia y en el caso de el imperio lo plantean como dos cosas no necesariamente equivalentes. De hecho, Reinhardt dice que me saque, si hay una persona que es más capaz que yo, no tengo problema en que me saque el poder a la fuerza, sí, me pero va a tener que acuerdo. demostrarlo. Eh, Sí, me acuerdo. Pero igual la meritocracia era como muy por el lado de lo militar, en el caso del imperio, si no me equivoco. sí, sí, Como completamente. Pero también que... lo político. Ujú, sí. Em, es interesante lo que planteas. De hecho, no lo había meditado tanto porque en realidad hay un montón de temas de los que se pueda conversar de esta serie.
eternamente. De hecho, hasta una sección no. Literal, creo que es tan compleja y tan completa a la vez, y una experiencia ver esto que, que no sé, francamente, no sé cómo completar lo que dices, porque de verdad es una reflexión súper interesante, súper tangible también, en cierto punto, en el sentido de que eh, yo me acuerdo que en muchos momentos cuando veía la serie, veía a Reinhardt, yo dije, este es un buen personaje porque vas viendo cómo va cambiando no solamente con lo que le ocurre per se, que igual tiene su rollo personal, sus traumas, una cosa ahí media extraña que no comparto. Oigan, Loro se está riendo. Y eh, también el hecho de que creo que era menor de edad cuando empezó a participar en las guerras, a diferencia, y al igual que Jan Welding también, y ya empezó a liderar y ya como que empezó a agarrar esta experiencia que al final lo terminó empoderando hasta, si así se quiere, sesgarlo al momento de decir, ya, ese es el camino, si hay alguien mejor que yo que me derroque, que me venza y ya, ok, le doy la pasada, que haga lo que estime. Pero tiene que ser mediante poderío militar, tiene que ser en esto, porque así funciona, Sí. no hay otra manera. Eh, y Kirchhoff, que creo que es otro personaje que vale la pena mencionar, es como... haciendo corazón. Como, es como muy relatable. Es un personaje, creo yo, muy relatable, que sinceramente me recuerda un poquito a Jan Welly en el sentido de que si no hubiese guerra, tal vez no hubiesen ido. Si no los hubiesen llamado, si no hubiese sido necesario, ellos no hubiesen ido. Que tal vez no es el caso, ponte tú, de los otros del Imperio. Sí me recuerda un poco a Merkatz, a este viejito que era del Imperio y que Ujú. tenía a este otro como de menor rango que siempre le acompañaba y que al final se mueven a la Asociación de Planetas, diciendo, ¿saben qué? Nos aburrimos del Imperio, queremos ayudar a que acaben con esto porque de verdad no es sostenible y se van y huyen. Y se va también como Chenkov, que es de, yo al tiro tirando todos los personajes. Ujú. que ahora estaba actualmente estaba actualmente en la Asociación de los Planetas, pero era del Imperio, se fugó, y ahora estaba en los planetas. Y toda esta gente como que reconoce que el Imperio tiene algo malo o algo que de verdad ya no es, digamos, como no está equilibrado. Entonces, pero al final, ¿en qué quedamos? En lo mismo que hemos comentado todo este rato, que ¿cuál es la verdadera opción para que se pueda llegar a la paz o a un pacto, que es en lo que va cerrando un poco al final la serie, que creo que tiene un muy buen final, por cierto, considerando todo lo que presenta, que de verdad pareciera que no tenga final, que no sea que se mueren todos, pero en realidad me está mirando la norte y está sintiendo. Sí hay muertes, gente, sí, sí las hay. Muchas duelen, sí, pero siento que no son muertes porque sí, que, que te van ayudando a construir más. Yo me gusta siempre hablar de estos temas narrativos, lo que más manejo en realidad. Eh, sí, te ayudan a como a construir más esto y decir, ya hasta qué punto llegamos para querer que una ideología prevalezca sobre la otra, o pueden llegar, realmente pueden convivir. Es como uno de los grandes temas, además de las representaciones que contaba el Álvaro, además de lo que ya hemos mencionado, todo esto al final va redondeándose y, y va llevando a que esta serie como que destaque entre las otras. Eso sí, igual es como hilar fino, ¿ah? Igual son cosas que tal vez no son tan visibles a la primera, pero sí después de ciertos capítulos los vas viendo y te vas metiendo en un mundo cada vez más complejo, quizá tanto como el que vivimos, el que habitamos actualmente, que tenga tantas referencias, que tenga tantas formas de contar las cosas, que tenga un storytelling o una narración muy buena, muy efectiva y que no te aburras, que tenga también
Ojo, esto es algo que no mencioné, se me había olvidado, pero tiene mucho gore la serie. Es algo Mm, que igual creo que vale la pena mencionar, por si acaso, por el caso de Trigger Warning, pero a la vez yo así creo es. que eso igual es crítico. El hecho de que muestre a alguien que se le está saliendo literal la parte del cuerpo, sí, sí, y hay una escena que me partió el corazón, que se repitió más de una vez, yo me acuerdo como unas 2, 3 veces, que era, creo que eran distintas personas, ya sean del ejército, del imperio, son todo ejército al final, ¿no? Del imperio y de la asociación de planetas que dicen, mamá, no me quiero ir, una cosa así, y están partidos a la mitad, llorando, mientras se están atacando mutuamente para que en el fondo prevalezca una... Dale Creo Álvaro, que tienes Nico, toda la razón. De hecho, lamento que no hayas mencionado este punto antes porque es de hecho una de las cosas que se destacan y también se reconocen al principio de la serie. Yo la vi hace tiempo, o sea, la empecé a hacer hoy de nuevo debido para el podcast, pero la tuve que haber empezado a rever desde antes porque tienes toda la razón. Mm, La serie en ese sentido es súper poco, es muy realista en muchos sentidos y se da sí, el trabajo de dar el realismo es realista también en todo, todos los sentidos de su palabra. Es realista en el sentido pesimista, es realista en un sentido epistémico, es realista en muchos sentidos. Eh, y es que justamente la guerra la muestra como casi un sinsentido de al final de dos conflictos, dos ideas que siempre llegan a extremos brutales y muestra sí. muy bien la lo gráfico, o sea, de manera gráfica, lo desastroso, lo horrendo, el sufrimiento profundo, o sea, muestra mediante la serie cómo ciertas personas son mutiladas, cómo son quemadas vivas, cómo están a la Sí. mitad y siguen conscientes. Muestran incluso, hay una escena muy importante, a mi parecer, eh, que es cuando deciden hacer literalmente genocidio masivo y eliminar un Uh, planeta entero. Es sí, un planeta entero que lo eliminan y le dan el peso que corresponde a esa situación. A diferencia de como en Star Wars cuando, oh no, destruyeron un planeta y como que eso mueve un poco la trama, pero no hay como mayor eh, no se ahonda tanto. remordimiento detrás de ello. En la Sí. serie es algo que vuelve y que se recuerda y que es algo que genera y muestra justamente cómo la población civil se ve aniquilada y se da el tiempo, o sea, es como el final de un capítulo y se da por lo menos 7 minutos de demostrar cómo distintas personas y grupos de la población civil son destrozadas mediante que son bombardeados. Onda, como Sí. que es... Me acordé de esa escena. Hay una la escena, bueno, ya que estamos con spoilers para ir concluyendo con esta parte, hay muchos momentos crueles en la serie y hay uno que siento que particularmente eh, representa mucho lo que vivimos como sociedad, nosotros chilenas, que es la escena del estadio. Y Eh, la escena de... me da demasiada pena esa parte. Eh, Creo que estaban allanando una de las manifestaciones dirigidas por la mismísima y poderosa Jessica Edwards y empiezan a allanar los militares con sus fusiles y empiezan a asesinar a la gente a diestra y siniestra. Y eso es imposible que no pensemos en lo que ocurrió acá a nivel país. Y creo que fue una de las escenas que me dejó más helada y como reflexionando, llorando al mismo tiempo, porque dije, oye, esto se sintió muy fuerte y quizás que otros países han vivido lo mismo, porque fue una realidad que hubo dictadura en Latinoamérica, en el mundo también, y, y cómo lo representaron acá sin pelos en la lengua y dijeron, esto pasa, se están manifestando pacíficamente, no importa, hay que reprimirlo, porque van en contra eh, de lo más macro, no sé, porque están ujú, molestando, porque están llamando la atención, porque están haciendo que la gente se levante. Por eso los vamos a eliminar. Eh, sí. Muestra Ese muy bien nivel de ese como crueldad, conflicto, sí, ese nivel de como ¿cómo decirlo? De intereses. O sea, que no sean mm, intereses menores. Dando más contexto, esto se da en un contexto cuando la guerra todavía continúa y de hecho están más conflictuados por la guerra, cuando de sí, hecho están recibiendo derrotas militares
y Sí. dentro de ese contexto tienen este problema interno. Entonces Ujú. es algo que amenaza los prospectos de la guerra, el que estén estas protestas internas. Entonces es brutal en la forma en que lo muestra, eh, y le da, yo creo que le da la seriedad y el peso que corresponde justamente. Sí, bueno, insisto en que de verdad hablaría 20 horas de esto. Eh, y repito la idea de que las muertes que vimos acá de muchas agentes, de muchas personas, eh, voy a ir al dato pesado, porque igual seguramente hay gente que lo vio, pero esta serie logró avanzar pese a que Janwell, uno de mis personajes favoritos, fue asesinado, ¿cachai? Y la serie siguió. Y es algo que estábamos como comentando con el Álvaro backstage. Es algo que creo que no toda serie se atrevería a hacer y desarrollar bien. Y decir, igual uno también se lo imagina, ¿ah? Porque si eres como yo y te quedabas hasta el final viendo el ending, y hay un momento en donde, uno de los tantos endings que son todos muy, muy épicos y muy emotivos también por lo demás, hay uno en donde está Frederica con Frederica, quien después es esposa de Jan Wendy, que una es también de mis personajes favoritas de la serie, que está con Jan Wendy y después desaparecen y aparece Julian, que era como quien cuidaba, Hijo digamos, a adoptivo. Jan Wendy y que era al final, sí, era como su tío. Y me acuerdo que yo, por ahí, no me acuerdo en qué capítulo, como el cuarenta y tanto, veo ese ending y yo digo, ¿por qué desaparecen y por qué aparece Julian? ¿O por qué Reinhardt está mirando a Julian? Solo a Julian. Y yo, ¡oh! Y después, y después digo, no, efectivamente, ¿te acordáis de ese detalle? Es Sí, que no, hay un... estoy sorprendido que te hayas dado cuenta mediante ese tipo de cosas. Yo igual hay mucha gente que se Sí, dedica y le saca el rollo entero a la serie gracias a los endings. La Nachita es creo que un gran ejemplo. sí, Eh, pero yo no soy, yo veo el ending una vez, dos veces, y si no me gusta el tema del ending, yo me lo salto, esa es la verdad. Y porque aparte no me gusta spoilearme y me da miedo. Entonces, que dije que pudiste haber sospechado algo así desde tan sí. temprano. Sospeché y efectivamente fue así, pero lo que rescato básicamente es que ¿cómo puedes mover una serie de que ya en ese entonces llevaba como, no sé, más de 70 capítulos a una conclusión que personalmente fue satisfactoria para mí dentro de todo? No sé si quieres que ahondemos en eso o mencionar algún otro punto antes. Yo iría a mencionar algunos puntos interesantes y relevantes y que le vayamos dando cierre. Según yo hemos mencionado bastante los puntos fuertes de la serie, algunas de nuestras Ya, críticas también, sí. y me parece que justamente la serie es honesta con su público también. Creo Mm, que eso es muy bueno. Y yo creo que es una forma, lo que tú estás diciendo demuestra muy bien lo que decíamos antes, de que se da el tiempo de desarrollar la serie, de darle la seriedad correspondiente a los personajes y llevarlos al extremo que sus personalidades los llevan. Y Jan Wembley ujú. desde el principio tiene una personalidad casi como de mártir, que de repente me caía mal por lo mismo, en la que era de, no, yo haré lo que sea necesario y si hay que quedarse aquí y arriesgar morir, lo haré de todos modos. Y como es un personaje muy capaz, la mayoría de la serie le da bien, pero me gusta que no le salga bien todo el tiempo. Sí, Creo que corresponde y que tiene todo completamente sentido con su personaje y me gusta, eso me gusta mucho. sí. Partiendo también de que él no quería participar en la guerra, creo que una de las cosas que más me gusta de él como personaje, que Sí, decía, la no, más yo pena. solamente quería quedarme a leer, quería leer. Oh, y me acordé de esa escena en donde cuando ya fallece Jan Wendy, cuando lo matan, Frederica dice, me gustaría que él estuviera ahí sentado leyendo un libro mientras se toma un té y se quede dormido, lo vaya a tapar y después siga leyendo. Oh, que me cayeron las lágrimas en ese momento. Oh, Dios mío. Pero te fijas en el fondo, al final habla de que te encariñas con el personaje. Yo personalmente lo encontré muy relatable en el sentido de que dice, yo de verdad, si no me hubiesen llamado no hubiese ido.
Me hubiese quedado como en mi, siendo, creo que era estudiante de historia o licenciado en historia. Attenborough era licenciado en letra, pana, igual, mi pana. Eh, Tenían sus vidas aparte de... No, no es tanto el caso del Imperio, por ejemplo, Ujú. que tenía una formación más militarizada y que eso igual se nota en cómo eran los equipamientos, cómo eran las armas, la diferencia descomunal que hay entre... Que era un poco como lo de que pasaba en Star Wars, ¿no? Que era como unas armas más descontinuadas en el caso de la Alianza de los Planetas versus como los últimos modelos En el Imperio. en cómo se llama el Imperio. Es igual algo que, sorry, que se me haya ocurrido ahora, pero, pero igual insisto, esto le da mucha más como profundidad al mundo per se y como que vas agarrando lentamente lo que quiere contar. Me parece que aparte el hecho de que ya él dice en un momento, él entra a la academia militar porque es la forma en que podía seguir estudiando Sí, gratuitamente. Era porque le faltaba la plata. Era como, yo quiero se me estudiar había olvidado historia eso. Lo y la quiero única mucho. forma en que puedo vivir de esto en realidad es si es que me meto a la academia militar y qué loco. Y él va haciéndose cargo y tomando un rol cada vez más prominente sin nunca quererlo. Y en parte se debe a que él tiene un sentido de responsabilidad con su entorno, con su sociedad y lo que él, con sus propias creencias, y se va haciendo, intenta hacerse cargo lo mejor que puede. Eh, y eso creo que es muy, como tú dices, relatable, relatable, como Sí, empatizable, eh, porque es alguien que no quiere estar ahí. no, Y le genera conflictos por lo mismo, y le es difícil a veces como estar a la altura. Y eso lo hace un líder en cierto sentido mucho más carismático y hace que uno al verlo también se encariña con el personaje. Es un muy buen personaje, ¿qué se puede decir? es un buen personaje, pero insisto en que me gusta que sea gris. Me gusta que Sí, sea gris. Igual hay videos en YouTube, por ejemplo, que vi, porque sí, ya ya, voy a tirar un súper comentario. A mí me gustaría escribir un artículo de Legend of Galactic Heroes con una futura colega de historia. Es una de las cosas ya, que queremos hacer. Eh, y ya he visto algunos artículos, algunas reseñas, videos que hablan de, dicen, todo es culpa de Jan Wenley, por ejemplo. Y yo digo, ya, dentro de mi corazón de fan, como que no lo quiero admitir, pero igual reconozco que no tomó muy buenas decisiones, pero ¿cuáles son buenas decisiones? Es igual como encuentro yo, y tú me confirmarás si es así o no, eh, es como bien filosófica esta serie, es como existencialista, filosófica, política, de todo. Y como que te terminas cuestionando, ¿no? Es como que consumes la serie, en mi opinión personal y en mi experiencia, como derechamente esto, como sin cuestionarte, porque te plantea tantas cosas, te da tantas luces de problemáticas, de temas, situaciones desdeñables, otras que compartes, otras que viviste, otras que viste en la ujú, historia de un mundial que no te deje indiferente. Y yo creo que por esa misma razón y por las tantas otras que ya mencionamos, se le puede considerar una serie o un anime de los mejores que se han creado, eh, si es que no el mejor, o de la historia en general. O bien, eh, como ya mencionamos al principio, como se ha hablado tan poquito de esta serie, ya se ha visto algo como más de nicho, como más de culto, pero que con este capítulo queremos fomentarles a que lo vean, a que se animen a darle una oportunidad, porque de verdad es mucho más de la carátula que son como ya personajes uniformados como distintos, con distintos colores de pelo, es mucho más que eso, muchísimo más que eso. sí. Es, Y es mucho más que un conflicto, una serie puramente militar, no mm, va más allá. Por ejemplo, una serie medio militar, práctica humana, que salió hace poco, que yo recuerdo es 86, que me parece muy entretenida, muy buena 86, también. ¡oh! Sí, Hablemos po. de eso. A Rodrigo también le gusta Pero, muchísimo 86, muy buena. pero yo creo que es un muy buen contraste porque esta serie se da el tiempo de ir y tratar ciertos temas, a mi parecer, de una manera mucho más profunda, mucho más realista, mucho Sí. más gris. Volvemos casi a la misma palabra. Yo creo que eso es una de las mayores fortalezas de la serie, lejos, es el Ujú. gris.
Y yo creo que es Eso. súper necesario que retomemos ese tipo de cosas dentro del anime. Como que el anime, no sé, en los últimos años no he estado viendo tanto, pero según yo se ha ido abandonando, dejando de lado. No, qué buena. Bueno, es difícil. Literalmente estamos comparando otros animes con lo que estamos diciendo que puede ser el mejor anime que ha salido. Creo Mm, que no es una comparación justa, pero aún así, qué buenos animes que han salido últimamente retoman esos grises. Y hay material onda, fuentes de material en el manga, por ejemplo, también que se podrían, de otra manera muy distinta, que podrían hacer algo así. Yo pienso, por ejemplo, Oyasumi Pum Pum, creo que es uno de los pocos bueno, lo he leído. manga que tiene ese nivel de grises, que puede ser muy horrendo, pero como que de todos modos plantea y cuestiona al que ve. Eh, yo creo que es necesario, importante retomar ese tipo de como contenido, por así decirlo, Mm, eh, y aprovecharlo y verlo y véanlo, vean la serie, porque da muchas discusiones, como que de verdad es sí. buenísimo. No, no, por lo mismo creo que cuesta como acortarlo, mantenerlo sintético, porque salen tantas cosas como tan gradualmente, que eso habla de que está como muy bien elaborada la serie, como dice el Álvaro, es muy gris. Y efectivamente, como consumidora de anime, de los que salen en la temporada, que trato de buscar, cometí el error de verlo y dejar la vara alta y decir, ya quiero ver algo tan bueno como esto. O inconscientemente llego a esa conclusión y digo, ya, me gustaría ver algo como lo ahí casual. Y no aparece nada. No aparece nada y es todo como muy desolado, es muy del montón, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Cuando dicen es algo de culto, yo levanto una ceja y digo, ¿será como lo? ¿Será realmente el nivel de lo? Lo dudo, lo dudo. Pero, como dice el frasco, quizás nos podemos equivocar, tal vez nos equivocamos. No creo, no creo que nos digan, que nos comenten. ¿Estamos tan equivocados? Véanlos mejor para ir como coméntenos si efectivamente es así o no, o tal vez no, o tal vez es gris, o hay una opinión gris, no importa. Em, Y por favor, participen. Pueden decirnos como ya sea como en alguno de los posts, esto va a salir como post tanto dentro del Instagram, pero también nos pueden escribir directamente a la cuenta, se pueden meter también sí, al Discord. mm, Somos gente ñoña que intenta racionalizar sus gustos también, por lo cual de sí, totalmente. repente distintas cosas estamos completamente dispuestos a caer en discusiones, conversaciones, profundizar en esto, crear una comunidad al Sí. respecto. Y si tienen una idea y como la Nachita o como otras personas que han escrito dentro del grupo, también como la Valky o como la Cari o como la Carla, si se le ocurren cosas que escribir y comentar y desarrollar, por favor, nos incluyennos, avisan, nos dicen y podemos también formar parte de ello y va a haber gente que va a estar más que feliz al respecto. Yo también me gustaría, no creo que lo vaya a hacer, no tengo el tiempo y no sé cuándo vaya a tenerlo y no sé si me quiero hacer el tiempo para algo así todavía, pero yo en su momento estudié también relaciones internacionales y hasta muchas cosas, muchas referencias, muchos puntos de vista que hacen referencias casi directas a algunas teorías y que sería muy interesante verlo desde esa perspectiva. Entonces, es una serie que da para mucho, que ojalá le puedan sacar sus propios rollos, ver qué más pueden entender de esto, qué pueden identificar Mm. qué dice la serie, qué pueden ustedes decir mediante la serie, usar la serie como ejemplo de otras ideas. Y eso, ojalá que les gusten nuestras recomendaciones y que participen. Sí, gracias Álvaro. Estoy muy, muy contenta. De hecho, seguramente me escucha súper hypeada, súper como emocionada, porque realmente no pensé que íbamos a llegar tan lejos con este tema. Porque para empezar no creí que alguien más había visto la serie y que le había gustado tanto, más como yo, que había llegado a tales reflexiones que tampoco yo me he podido plantear porque, bueno, uno tendrá quizás un punto de vista, pero nunca sabes lo que opina el otro hasta que le preguntas o hasta que se encuentran estas opiniones. Y yo creo que eso es lo entretenido de hacer esto,
estas instancias, sobre todo de revivir a alguien como Álvaro que apareció en el primer capítulo. Después las circunstancias de la vida se lo llevaron a otro lado. Y, y muy agradecida por lo mismo, por la oportunidad, por este tiempo que nos brindó, por igual haberlo visto harto rato contento, entusiasmado, hablando, que eso es algo por lo que personalmente velo como integrante de OMAE, y también agradecerle a quienes nos escuchan, a quienes interactúan con nosotros, nosotras y nosotres. Como siempre nos pueden contactar por mail, por Instagram, seguir el podcast. Es súper importante también apoyar también a la gente que está detrás de, digamos, la edición de estos videos. Y eso, creo que no queda nada más por agregar que gracias y nos vemos en una próxima edición. Chau. Eso.